La madera es una sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los árboles. La madera se ha utilizado como combustible y como material de construcción. Características de la madera. Es fácil de trabajar, es sencillo darle forma si se emplean los útiles adecuados. Tiene baja densidad, por lo cual flota en el agua y se ha utilizado para fabricación de embarcaciones. Es mala conductora de calor y electricidad, por lo que se puede utilizar como material aislante. Disponible. La madera es un recurso natural que tenemos a nuestra disposición, pero debemos de cuidar su explotación y repoblar nuestros bosques para que nos sigan proporcionando madera en el futuro. Partes del tronco. Número 1. La corteza es la capa más externa que protege el árbol de los agentes atmosféricos. Número 2. El líber, capa encargada de conducir la savia del árbol. Número 3. La albura, madera joven que con el tiempo se irá endureciendo. Número 4. El duramen, es la madera propiamente dicha. Propiedades de la madera. El color. La diferencia de color que observamos entre la albura y el duramen se desarrolla cuando el tejido localizado hacia el centro del tronco deja de transportar agua y sus conductos se llenan de sustancias. Todas las maderas expuestas directamente al sol se tornan eventualmente grisáceas. Los cambios de color pueden revertirse cepillando o lijando la madera para exponer una superficie nueva, pero con los años el cambio penetra toda la pieza y se torna permanente. El peso de la madera depende de varios factores. De la humedad, la madera recién aserrada pesa más que la que ha tenido tiempo para secar. De la resina, la madera que contiene resina pesa más que la que no contiene este compuesto. De la edad del árbol, el duramen de los árboles maduros es más denso y pesado que los árboles jóvenes. De la velocidad de crecimiento, la madera del árbol que crece lentamente es más densa y pesada que la del árbol que crece rápido. El peso también depende de la presencia de la albura. La albura es más liviana que el duramen y por tanto una muestra con albura pesará menos que la misma muestra compuesta solo de duramen. La densidad. Mientras más compacta es la madera, es decir, mientras menos espacios hay dentro de y entre los vasos o fibras que forman la madera, más tejido leñoso y menos aire tendrá la muestra seca. Estabilidad. La madera recién aserrada pierde agua hasta alcanzar un equilibrio con el medio ambiente. El secado al aire puede durar varias semanas o meses dependiendo de la densidad de la madera, el grosor de las piezas, la humedad relativa del aire y la velocidad del aire que circula alrededor de las tablas. Para reducir los desperfectos, la madera recién aserrada debe estivarse o almacenarse en un lugar protegido del sol, la lluvia y las corrientes excesivas de aire. Las maderas menos estables deben secarse lentamente, para lo cual se emplean listones finos y la madera se protege más del viento. Luego de terminado un mueble o una artesanía, la madera continuará absorbiendo y liberando agua en reacción a los cambios de humedad en su entorno. Cuando la humedad aumenta, la madera absorbe agua y se expande. Cuando la humedad disminuye, la madera libera agua y se contrae. El olor. El aroma puede ser efímero, como el olor a rosas de la maga, o muy duradero. El olor puede ser más o menos intenso dependiendo de la localidad donde creció el árbol. Al igual que el color, el aroma de la madera se debe a compuestos almacenados en el duramen. Resistencia a la polilla. Se debe a la presencia de compuestos químicos almacenados principalmente en el duramen. La susceptibilidad a la polilla no debe ser el único criterio para escoger la madera para un proyecto, ya que los objetos hechos de muchas maderas susceptibles, además de ser muy atractivos, pueden durar décadas sin ser atacados si se usan regularmente o si se mantienen en sitios secos, iluminados y ventilados. La textura. Hablemos entonces de textura gruesa, mediana y fina. La textura gruesa será cuando los elementos de la madera son muy grandes y se ven fácilmente, mientras que en la textura fina estos elementos casi no se diferencian, dando una apariencia homogénea. Y por último, la textura mediana será una situación intermedia entre las dos anteriores. El grano es la dirección que tienen los distintos elementos anatómicos respecto al eje del tronco e influirá en las propiedades mecánicas de la madera y en la facilidad de trabajar con ella. El diseño.
Es el dibujo que muestra la madera al ser cortada y se debe al modo de corte y a la distribución de los elementos anatómicos, es decir, al grano. Propiedades. Las propiedades de la madera dependen de muchos factores, tipo de árbol, condiciones ambientales y el terreno en el cual ha crecido, de la edad, la naturaleza y la composición de la madera. Entre las propiedades cabe destacar la dureza, que es la resistencia que ofrece la madera a ser penetrada por otros cuerpos, clavos, sierras, etc. La flexibilidad es la facilidad que tienen algunas maderas para dejarse curvar en el sentido de sus fibras sin romperse. Otra propiedad es el color y el veteado. Otra es la densidad, es la relación que existe entre el peso y el volumen de un cuerpo. La madera es menos densa que el agua y por ello flota. Otra propiedad es que es aislante eléctrico y térmico. La higroscopicidad es la capacidad que tiene la madera para absorber o desprender humedad. Cuando absorbe agua, la madera hincha, aumentando su volumen y peso. La madera también se caracteriza por ser conductiva acústicamente, por ello se utiliza en muchos instrumentos musicales. La resistencia mecánica soporta bien la tracción, la compresión y la flexión. La madera es biodegradable, se descompone de forma natural con el paso del tiempo, se puede reciclar, esto va a favorecer la conservación de zonas forestales. Clasificación. Tipos de maderas. Maderas naturales, son maderas duras y maderas blandas. Maderas artificiales son las maderas contrachapadas, los aglomerados, los tableros de fibra y los tablex. Las maderas pueden clasificarse de diversas formas según el criterio que se emplee. Uno de los más importantes es el uso de sus propiedades, las cuales están en función de su estructura, es decir, de su textura. Las maderas provenientes de árboles de crecimiento rápido presentarán anillos de crecimiento anchos y serán blandas, mientras que las de crecimiento lento los anillos serán muy estrechos y las maderas son muy duras. El esqueleto de un árbol. Cada árbol tiene al menos un tronco que se inicia después de las raíces y termina en una copa de múltiples ramas. Desde su parte externa al interior está formada por la corteza, que son está compuesta de células muertas, es la parte más externa. El líder transporta los nutrientes elaborados mediante la fotosíntesis. El duramen es un tejido duro y muerto presente en algunas especies. Ya más adentro están los anillos de crecimiento. El cambium son células en reproducción. El leño o madera que concentra los haces que transportan agua y las sales disueltas en todo el árbol. En función del modo de crecimiento, las maderas se dividen en maderas resinosas. Suelen ser maderas de lento crecimiento, son propias de zonas frías o templadas y poseen buenas características para ser trabajadas y buena resistencia mecánica. Este tipo son las más usadas en carpintería y en construcción. Dentro de este tipo, algunas de las más conocidas son el pino, el abeto, el alerce. Maderas frondosas son maderas propias de zonas templadas y dentro de ellas podemos diferenciar tres grupos: duras, blandas y finas, coincidiendo esta división con el tipo de las hojas. Maderas naturales. Maderas naturales. Existen gran variedad de maderas naturales, tanto como especies de árboles. Según la dureza y flexibilidad de la madera, esta se clasifica en muy dura, dura, blanda y muy blanda. Las maderas muy duras y duras se emplean en la fabricación de muebles y herramientas. Las maderas blandas para la carpintería en general y las muy blandas son las menos apreciadas, por eso se utilizan para fabricar pasta de papel. Maderas blandas. En general se trata de árboles resinosos, de hoja perenne, de color blanquecino y fáciles de trabajar. La gran ventaja que tienen respecto a las maderas duras, procedentes de especies de hoja caduca con un periodo de crecimiento mucho más largo. Su ligereza y su precio es mucho menor. La madera blanda también se conserva para el uso en la producción de papel y para los varios tipos de tableros, por ejemplo el MDF, fibras de densidad media. Tipos de maderas blandas. El pino silvestre es la madera de carpintería y construcción por excelencia, algo rojiza, de grano fino y fácil de trabajar, es muy adecuada en construcción y se emplea con éxito en entramados, cimentaciones, obras hidráulicas. El tilo es una madera blanda, ligera y flexible, se trabaja muy bien, tiene poca resistencia mecánica, utilizada para zuecos, tallas, lápices y bastones. El álamo es poco resistente a la humedad. Existen dos especies: el álamo blanco
de corteza plateada, y el álamo negro, más conocido con el nombre de chopo. El abedul, árbol de madera amarillenta o blanco rojiza, elástica, no duradera, empleada en la fabricación de pipas, cajas, zuecos, etc. Su corteza se emplea para fabricar calzados, cestas, cajas, etc. El aliso, su madera se emplea en ebanistería, tornería y en carpintería, así como en la fabricación de objetos de pequeño tamaño. De su corteza se obtienen taninos. Alnus glutinosa, su madera se emplea en ebanistería, tornería y en carpintería, así como en la fabricación de objetos de tamaño pequeño. De su corteza se obtienen taninos. Alnus incana, su madera es blanda y ligera, fácil de rajarse, es utilizada en tallas, cajas y otros objetos de madera. El chopo, madera muy común, es ligera, de color rojizo amarillento, utilizado en embalajes, pasta de papel y carpintería barata. La balsa, de las maderas tropicales esta es la más blanda y ligera, color rosáceo o beige pálido. Se trabaja muy bien en aislamientos, refuerzos de flotación, maquetas y embalajes. El abeto rojo, madera prácticamente blanca con el veteado en color amarillento pálido. Tablas armónicas para pianos y cajas de resonancia de violines. Maderas duras. Son aquellas que proceden de árboles de un crecimiento lento, por lo que son más densas y soportan mejor las inclemencias del tiempo. Las maderas duras se emplean en una gama de usos grande, incluyendo construcción, muebles, utensilios, etc. Tipos de maderas duras. El roble es de color pardo amarillento, es una de las mejores maderas que se conocen, muy resistente y duradera, se utiliza en muebles de calidad. El cerezo. Su madera es muy apreciada para la construcción de muebles, es muy delicada porque es propensa a sufrir alteraciones y a la carcoma. La encina es de color oscuro, tiene una gran dureza y es difícil de trabajar. Es la madera utilizada en la construcción de cajas de cepillo. Olivo se utiliza para trabajos artísticos y en decoración, ya que sus fibras tienen unos dibujos muy vistosos, sobre todo las que se aproximan a las raíces. Castaño se emplea actualmente en la construcción de puertas de muebles de cocina. Su madera es fuerte y elástica. El olmo es resistente a la carcoma, antiguamente se utilizaba para construir carruajes. La caoba americana, de color rosa claro, aunque se oscurece con el tiempo, es por lo general compacta, de grano fino, casi sin poro y con vetas largas. Es fácil de cerrar y pulir y barnizar. Utilizada en muebles de lujo, embarcaciones, tallas y chapas. La haya, madera de color marrón blanquecino que pasa a rosado, se comporta bien frente a la compresión, muebles, ebanistería y trabajos de construcción. Nogal, madera de color pardo por vetas casi negras, se trabaja muy bien y proporciona un acabado excelente. Muebles, ebanistería, lujo, artículos torneados y chapas. El fresno, madera dura de color blando, ligeramente rosado, de gran elasticidad y tenacidad. Muebles curvos, mangos para herramientas, equipos deportivos, ebanisterías contrachapados. El ébano, madera tropical muy densa, su color va del marrón oscuro al negro, se barniza con dificultad. Utilizada en instrumentos musicales, muebles de lujo y pequeños objetos torneados como mangos para cubiertos. La teca, madera de color castaño dorado, textura irregular y aspecto aceitoso, gran durabilidad y resistencia a la humedad y el calor, no se deforma ni se agrieta, usada en ebanistería de interior y exterior, embarcaciones, muebles y muebles de exterior. Maderas artificiales o prefabricadas. Maderas prefabricadas son materiales derivados de la madera, es decir, no se obtienen directamente del corte de los troncos, sino de láminas, fibras o virutas de madera prensadas y encoladas. Se obtienen a partir de cualquier tipo de madera natural. El contrachapado, multilaminado o madera terciada es un tablero elaborado con finas chapas de maderas pegadas con las fibras transversalmente, una sobre otra, con resinas sintéticas mediante calor y presión. Esta técnica mejora notablemente la estabilidad dimensional del tablero obtenido respecto a la madera maciza. Los aglomerados se obtienen a partir de pequeñas virutas o acerrín encolado a presión, en proporción 50% de viruta, 50% de cola. Se fabrican de diferentes tipos en función del tamaño de sus partículas, de su distribución por todo el tablero, así como por el adhesivo empleado para su fabricación. En general, se emplean maderas blandas, más que duras, para facilitar trabajar con ellas, ya que es más fácil prensar blando que duro. Tableros de fibra.
fabricados a partir de fibras de madera húmedas sometidas a gran presión y elevada temperatura. Para unir las fibras se utilizan resinas naturales contenidas en las mismas. También existen tableros de fibra plastificados cuya cara lisa se ha recubierto con melanina de colores lisos o de imitación de maderas. También se le llama DM o tablero de fibra de densidad media. Está fabricada a partir de elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco. Proceso de obtención de la madera. Primero la tala, luego el descortezado, despiece y trozado, secado. La tala consiste en cortar el tronco del árbol y abatirlo, tumbarlo. Deben seleccionarse los árboles más altos y luego repoblar la zona. Se suele recomendar que los árboles se les corte en invierno u otoño. Descortezado. El objetivo es facilitar el aserrado, controlar el desarrollo de insectos que anidan en la corteza, acelerar el proceso de secado de la madera verde, hacer posible su aprovechamiento para obtención de partículas de madera. Consiste en quitarle la cáscara externa. Aserrado. Consiste en realizar un despiece del tronco en tablas, de forma que se aproveche al máximo la madera. El aserradero lo que hace es dividir en trozos la madera según el uso que se le vaya a dar después. Secado. Este es el proceso más importante para la madera, sea de calidad, para que la madera sea de calidad y esté en buen estado, aunque si fallan los anteriores también fallará este proceso. Formas de secado. Secado natural. Se colocan los maderos en pilas separadas del suelo y con huecos para que corra el aire entre ellos y protegidos del agua y el sol para que así se vayan secando. Usos de madera en construcción. Carpintería de armar, o sea, como elementos resistentes en cerchas, armados y vigas. Carpintería de taller en marcos, puertas. Carpintería de armar, vigas. Las vigas se usan en postes o en construcción o en donde quiera que se necesite fuerza extra. Las vigas en tamaño empezando de 4 por 4 pulgadas. Cimbra o encofrado. Se denomina los moldes que se utilizan para contener y dar forma a los elementos estructurales de una edificación. Generalmente estos elementos son fabricados en obra. Madera en pisos. Los pisos de madera aportan calidez y elegancia, resguardan del frío y no añaden calor extra durante los meses de verano. Su extensa variedad permite dar gusto a todas las necesidades y estilos. Elegir el más práctico para el espacio que queramos decorar es cosa nuestra. Madera de pisos, tenemos el ejemplo del parquet, tablas pequeñas y cortas. Hay varios tamaños que se colocan formando diferentes diseños. El entablonado, son tablas largas que se disponen de forma paralela. Las hay en distintos largos, generalmente se utiliza con un ancho de 8 a 9 centímetros y hasta 1 metro de largo. Entarugado, tablas largas dispuestas como en el entablonado pero clavadas al suelo con tornillos rematados con tapitas de madera a la vista. Pisos de madera flotante, se puede colocar sobre el suelo original existente con la unión conocida como machiembrado. La duela de madera maciza es el suelo más resistente, permite acabados muy distintos porque la riqueza de sus vetas no permite encontrar una tabla igual a otra. Es un buen aislante térmico y acústico y su grado de elasticidad lo hace recomendable para todo tipo de climas. Formas comerciales de la madera. Listones y molduras tienen formas geométricas longitudes variadas. Tableros macizos de forma rectangular se comercializan en diferentes dimensiones. Chapas, formadas por láminas muy delgadas y utilizadas para revestir tableros de madera de menor calidad. Tableros de contrachapado, formado por un número impar de chapas de madera encolados unas con otras, cruzadas en el sentido de la dirección de las fibras para dar al material una resistencia uniforme. Tablero de aglomerado, se elabora con virutas de madera adheridas entre sí con cola y prensadas en una proporción de 50% de viruta y 50% de cola. Para mejorar su resistencia y aspecto puede recurrirse con una chapa de madera natural o un plástico, como la melanina. Tablero de fibras. Las fibras se obtienen moliendo astillas de madera. El resultado son pequeños hilos leñosos
que se comprimen y se unen con un adhesivo formando el tablero. Laminados están formados por una base de tablero artificial a la que se le ha pegado una lámina muy fina de madera o plástico con un veteado o acabado atractivo. Preservación de la madera. Para proteger la madera frente a ello se somete a una serie de procesos de preservación y protección que alargan su durabilidad y rendimiento. En el proceso de protección influyen fundamentalmente dos factores: las características anatómicas de la madera y su secado. El deterioro de la madera es un proceso que altera las características de esta. En amplios términos puede ser atribuido a dos causas primarias: agentes bióticos y agentes físicos. Son variados los factores a considerar cuando se va a aplicar un preservador de madera y de los cuales depende cuánto pueda durar la protección de la misma. El principal factor a considerar siempre es la humedad. Existe una relación inversa, que a mayor cantidad de humedad, menor cantidad de penetración de los preservadores de la madera. Aplicaciones. Método de aspersión o brochado es tal vez el más difundido debido a la facilidad de uso. Se puede usar cualquier implemento para aplicar el producto químico inmunizante. Estamos hablando de la aplicación del inmunizante. Método de vacío o presión es el mejor que existe y se usa en madera destinada a la construcción de puentes, casas campestres. No se puede implementar en madera ya instalada, ya que este método se realiza dentro de una cámara de vacío y consiste en aplicar presión extra para extraer el agua de la madera. Método de inyección es el único tratamiento efectivo cuando la madera ya está instalada y se observa que caen residuos de los desechos dejados por el gorgojo. Método de inmersión es el método más usado para las vigas en las restauraciones. Consiste en sumergir la madera durante un tiempo determinado para que ésta absorba el producto y lo fije en las paredes celulares. El tiempo de inmersión depende del tipo de madera y el fin para el cual se va a utilizar. Tipos de producto. El mercado ofrece dos tipos de producto inmunizantes: los que vienen listos para aplicar y los concentrados para disolver. Los primeros no se pueden disolver por sus componentes de la sustancia que exige cuidado al manipularla. Generalmente estos productos se desarrollan con base en solventes orgánicos diseñados para resolver un problema puntual y no para ser implementados en un sistema de producción. Barnices. Los barnices sintéticos protegen la madera creando una capa impermeable de gran adherencia que resalta su veteado natural. En general, cuando se aplica barniz sobre una madera, se obtiene un acabado transparente con un grado de brillo que depende de las características del producto, en función del nivel del brillo de la superficie tratada. El acabado será brillante, semibrillante, satinado o mate. Barniz de poliuretano. Los barnices poliuretánicos se caracterizan por su elevada adherencia y resistencia química. Protegen la madera de golpes, abrasiones y rayaduras. Es el tipo de barniz más utilizado en carpintería de interiores. Barniz nitrocelulósico. Los barnices nitrocelulósicos realzan la belleza natural de la madera, dan a la zona barnizada un acabado muy suave al tacto y una gran transparencia que resalta el veteado natural de la madera. Barniz acrílico. Seca rápidamente y no presenta amarilleo con el paso del tiempo, aunque son más blandos que los barnices poliuretánicos. El barnizado con barniz acrílico está especialmente indicado en trabajos donde se requiera que la tonalidad de la madera permanezca invariable con el paso del tiempo. Los barnices al agua crean una capa porosa por la que transpira la madera, actúan por impregnación, lo que permite a la madera contraerse y dilatarse sin que aparezcan grietas en la capa protectora. Al mantener la madera transpirable se evita la formación de hongos y bacterias, lo que garantiza paredes más higiénicas y una conservación de la capa protectora durante más tiempo.